Buenas a todos, ¿qué tal? En el video pasado vimos un poco sobre el trabajo con sesión, pero nos terminaron quedando controladores muy robustos. Como podemos ver, el manejo que tenemos con la sesión está interesante, pero genera varios problemas, varios opcionales, varias cosas que la verdad me gustaría simplificar. Así que lo que voy a crear es lo que se llama un decorador. Vamos a crear una nueva clase que se llame sesión decorador. Y lo vamos a poner en decorador. Bien. Un decorador es básicamente una clase que va a envolver a otra y agrega sus funcionalidades sobre la clase original. Entonces, yo lo que voy a querer potenciar es la sesión como tal y ponerle lógica específica para lo que nosotros necesitemos. Entonces, voy a poner un private en realidad que va a ser http session, que le vamos a poner sesión, un constructor que va a recibir esta sesión y un método para poder getear esta sesión. El setter la verdad que no lo necesito, pero el getter la verdad que estaría bueno por si yo voy a querer hacer algo específico con la sesión original. Bien, habiendo hecho esto, voy a poder abstraer métodos que tenemos, pero a veces está bueno pensar qué podemos hacer. ¿Qué quiero decir? Esta lógica para traer el empleado, que buscamos la palabra empleado y todo eso está muy bueno, pero solo si lo sabemos manejar. El primer problema es que tenemos que estarnos acordando todo el tiempo del valor en sesión que le pusimos. Y segundo, tenemos que estar haciendo el casteo, luego tenemos que estar trabajando en el opcional. La verdad que es un quilombo, sinceramente es un quilombo. Entonces, lo que yo voy a hacer es un método que aproveche la sesión que tiene como dependencia y pueda traer el empleado directamente. Entonces le vamos a poner public empleado, para hacer que traiga un empleado, get empleado logueado. Bien, y de esta forma nos simplificamos toda esta tarea que puse acá, la voy a simplificar en este método. Entonces esta parte vamos a tener que mantenerla, get empleado logueado new label. Esto nos puede llegar a dar un new label. Esta parte también podemos llegar a necesitarla. Bien, entonces esta parte también podemos llegar a necesitar. Esto también. Pero la verdad que yo le quiero hacer un par de cambios. En vez de hacer esto de off new label y todo eso, está bueno, pero ya podría directamente que esto devuelva, en lugar de devolver un empleado, que esto devuelva un opcional. Podríamos poner que nos devuelva un error. Podemos manejarlo la verdad que como queramos. Cada uno tendrá su idea de cómo manejarlo. A mí principalmente me gustaría que esto devuelva un error si no llego a encontrar al elemento en cuestión. Así que lo que puedo hacer es que esto or else throw, y lo que podemos hacer es que tire un error. Pues en el caso contrario, lo que vamos a hacer es disparar una excepción. No such element exception podríamos tirar. El problema de esta excepción es que es una excepción no controlada, o sea, no necesitamos controlarla. Por ende pierde un poquito el chiste de qué ventajas podría darnos disparar una excepción. Pero acá tenemos un posible problema de sintaxis. Ah, la flechita. Bien, esta excepción, bueno, es una excepción controlada. No recordaba si era controlada o no. No, de hecho no es una excepción controlada. Bien, podemos elegir cualquier tipo de excepción. Podríamos crear hasta nuestras propias excepciones, que podría ser una excepción empleado deslogueado, no está logueado exception. O sea, básicamente el nombre que queramos. ¿Tiene sus ventajas? Sí, porque podríamos después gestionarla como queramos y en caso de que no esté logueado, hacer algo o no hacerlo. Eso lo podríamos determinar en cada uno de los casos. Pueden manejarlo como quieran. Yo voy a preferir, no sé si habrá una excepción más exacta. Podríamos poner
podríamos venir acá y crear una excepción. La verdad que yo prefiero crear mi propia excepción en este caso. Y vamos a crear una excepción que sea empleado deslogueado exception. Deslogueado, vamos a spanglishizarlo. Empleado deslogueado exception. Bien, un empleado deslogueado exception, vamos a heredar el constructor source generate constructor de superclass y vamos a decir en realidad que esto extiende de exception. Bien, y acá le podemos dar source generate construction de superclass y que cree todos los constructores del padre, solo para tenerlos. Bien, venimos acá y ahora sí, hacemos empleado deslogueado exception. Y acá decimos que esto puede tirar un empleado deslogueado exception. Bien, de esta forma cada vez que tragamos el empleado sabemos que tenemos que gestionar esta excepción. Puede tener sus ventajas o puede tener sus desventajas. Dependerá cómo lo maneje cada uno. Bien. Entonces ahora yo ya simplifiqué el método getEmpleadoLogueado. Entonces acá toda esta parte que hago acá simplemente sería reemplazarlo por empleado log igual, y ahora necesito el decorador de sesión. Entonces voy a hacer session decorator igual, le puedo poner session, no importa, new sesión decorator y le paso la sesión. Bien, acá nos dice que ya existe sesión, así que en realidad esto podríamos hacerlo así. Y ya está resuelto. Bien, el session decorator recibe la sesión y ya tiene sus propios métodos. Acá en vez de hacer todo esto, podemos poner empleado log sesión punto sesión deck, le podemos poner como para hacer que es el decorator. Vamos a ponerlo ahí. Sesión decorator. Bien, así quedaría más lindo, no sé, por decirlo de alguna manera. Bien, y acá lo que hacemos, en vez de hacer todo esto, hacemos session deck get empleado logueado. Simplemente ya esto directamente nos devuelve el empleado logueado. Sabemos que puede tirar una excepción, así que lo podemos subrondear en un try catch. Y lo que podríamos hacer es que si dispara un empleado logueado exception, lo que hacemos es response send redirect y lo mandamos a out. De forma, si no está logueado, lo mandamos al inicio. Es una forma fácil de validarlo. Podemos poner un try y si no existe, lo manda para allá. Automáticamente lo tenemos previsto. Bien, y acá hay que poner un return, sí o sí. Siempre recuerden poner este return porque si el método sigue, va a dar problemas. Entonces, siempre este return. Bien, tenemos la sesión decorator, después seguimos. Ahora, la parte de la sesión del proyecto también termina siendo un quilombo. Otra parte que está media fea es esto de empleado actualizado, todo eso. Lo que podríamos hacer es otro método que se llame public empleado también get empleado logueado y actualizar, o sea, poder poner algo acto, que esto ya lo actualice también, ya que estamos. Bien, y acá vamos a tener un poquito más de complejidad, porque para actualizarlo vamos a necesitar dos cosas, en realidad una sola cosa, que es de dónde vamos a actualizar, qué información vamos a utilizar para actualizarlo. Entonces acá voy a poner empleado. Bien, y acá ponemos que lo que haya que hacer es get empleado actu
lo que podemos hacer es que de paso lo actualice. Entonces matamos dos pájaros de un tiro, como se dice. Entonces, hacemos esto. Levantamos el empleado logueado. Y ahora con esto podemos, de hecho vamos a poner que puede llegar a tirar un empleado deslogueado exception. Y ahora lo que hacemos es con este empleado, puedo buscarlo acá en el repo. Cuidado. Y voilà. De hecho ya la variable existe. Empleado log es igual a repo punto find by id y le paso empleado log punto get id. Y con esto ya tengo el empleado actualizado. Ahora lo que podría hacer es guardarlo. Esto puede llegar a tirar un input output exception, lo agregamos ahí. Bien, y entonces hacemos get id, actualizamos el empleado ya que tenemos constante acceso a la sesión. Bien, y lo que no me gusta es estar escribiendo el nombre del empleado así constantemente. Entonces podemos crearle un valor, una constante, que sea hasta estática. Y ya está, tenemos el valor de sesión. Ponemos acá, que recibe empleado. Y acá lo mismo, en vez de levantar el empleado como texto, lo levantamos como constante. Bien, y acá lo que hacemos es definir el atributo de sesión como el empleado logueado. Y lo que retornamos acá es return. Y retornamos el empleado ya actualizado y todo. Entonces acá nos podríamos cerrar todo este quilombo y ya actualizarlo automáticamente. Sacamos todo este quilombo acá y creamos una variable que sea empleado actualizado. Y acá es, en vez de hacer esto, en vez de llamar a get empleado logueado, llamamos a get empleado logueado actu. Y esto ya lo actualiza. Lo que sí le pasamos el empleado repo para que lo pueda actualizar. Este método solo lo vamos a utilizar cuando consideremos que el empleado tiene que ser actualizado. En esta parte ya nos lo ahorramos porque le actualiza y lo guarda. Y ahora todo este método que tenemos acá también estaría bueno generalizarlo, no tener toda esta lógica de tal y tal y tal. Bien. Entonces lo que podemos hacer es también pasarle un método que esté en el session decorator, que sea get project public proyecto, project builder, en realidad es proyecto builder, get project. Y esto lo que va a hacer es, va a ser toda la misma lógica que nos pusimos acá. Project builder, set attribute, acá lo mismo. Esto en vez de tenerlo así, estaría bueno tenerlo en una constante. Esta forma no nos vamos a equivocar. Y acá le ponemos proyecto. Levantamos el atributo proyecto. Acá lo que hacemos es esta parte, que es la más complicada. Y acá, en vez de recibir el empleado actualizado, ya directamente podemos recibir el empleado actual. No importa si está actualizado porque ya lo actualizamos en el paso anterior. El método get empleado logueado actu ya lo que hace es actualizarlo. Ya con esto se va a actualizar el dato automáticamente. Entonces nos ahorramos todo quilombo que podríamos llegar a tener. También podemos tener un método set empleado logueado. Bien, venimos acá y lo que vamos a hacer es levantar esto. Luego
en vez de hacer todo este quilombo, porque la verdad que no sé si suma, la verdad que no sabría decirlo, podría sumar o podría no sumar. Le pasamos el proyecto, le pasamos el empleado actualizado. Entonces lo que vamos a tener que hacer es levantar el empleado. Entonces el empleado, empleado logueado igual a this.get empleado logueado. Bien, y con esto ya le pasamos así. Esto puede llegar a tirar un empleado no logueado exception, eso lo podemos manejar o no. Es importante entender que esto solo lo va a tirar si el empleado no está logueado. Podemos hacerlo así o podemos pasar al empleado. La verdad que lo podemos manejar como nos parezca. La verdad que hay muchas formas de hacerlo. Tal vez ni siquiera es necesario. Cada uno lo maneja como quiere. Bien, y acá lo que hacemos es return project. Bien, en este caso necesito de retornar el empleado logueado exception, porque get empleado logueado puede llegar a tirar esta excepción. Entonces al utilizarlo acá puedo llegar a tener este problema. Este problema solo se va a dar en el caso de que no esté creado. Podríamos simplificarlo y pasarle siempre el empleado por las dudas, cosa que ya de paso lo actualice. No siento que esté mal que cada vez que lo levantemos lo actualice. Eso lo decidirá cada uno. De hecho yo acá podría poner la actualización. Entonces cada vez que lo levante se actualiza automáticamente. Eso lo gestiona, repito, cada uno. Pues ahora el método nos queda de una manera muchísimo más simplificada. Solamente nos va a quedar así. Session decorator punto get proyecto, y ya esto nos levantó el proyecto. Ya que estamos, lo podemos meter todo dentro de este catch. Así ya gestionamos el error que puede ser empleado deslogueado exception. De hecho esto ya lo podemos hasta generalizar así. Y ahora nos queda el método muchísimo menos cargado, mucho más legible. Get empleado actualizado, le pasamos el empleado repo para que lo pueda actualizar. Levantamos el proyecto del session decorator, le asignamos un líder a ese proyecto, seteamos el atributo y redireccionamos. Bien, y acá lo mismo. El do modificar, que la verdad que es un quilombo, lo podemos simplificar un montón con todo esto que se agregó. Que lo que haga sea sesión, esto lo tenemos que levantar. Ahora levantamos el decorador de sesión. Bien, y desde acá debería ser todo muchísimo más fácil. Esto puede tirar un empleado deslogueado exception, así que aprovechamos y lo agregamos acá. Y en el do post, directamente acá, le metemos un try. En realidad, acá nos debería avisar que puede llegar a tirar un error, ya que ahora pusimos que esto puede tirar un empleado deslogueado exception. No entiendo por qué no me lo marca. Vamos a borrar directamente el try y lo vamos a poner además, si es que lo va a poner así horrible, la verdad que está bastante feo, así que voy a agarrar esto, lo voy a poner justo delante del switch y voy a agarrar el catch y lo voy a poner, creo que así queda. Esta llave está quedando mal. Vamos a hacerlo bien. Claro, porque esta es la llave del switch.
acá debería simplemente quedar empleado deslogueado exception. Y lo ponemos. Me preocupa cómo está quedando, porque esto está quedando en el switch. Esta llave es la del switch. No, esta es la llave del try. Esta es la llave del switch, así esta no. Vamos a armar un try catch simple. Falta cerrar. Ahora me preocupa mucho porque lo ordené así. Bien, ya tenemos el try con el switch. Esta llave no va, la verdad que hay un par de llaves que quedaron más. Parece que la llave esa estaba medio complicado todo. Agarramos esto, vamos así, ahora sí queda bien ordenado en teoría. Ahora sí quedó bien ordenado. Tenemos el try donde ejecutamos el switch correspondiente para switchar sobre la acción. Que es tanto, hacemos esto, tanto hacemos esto. Lo metemos en un try catch para poder gestionar esto, y en caso de que fuera esto hacemos un response.send redirect, y acá lo que hacemos es redireccionamos hacia login. Bien, ahora sí. Genial. Bueno, modificar presupuesto, la verdad que la mayoría de las cosas las podemos limpiar. Empleado label, todo esto la verdad que lo podemos volar, ya no es necesario. Si quisiéramos actualizar el usuario podríamos hacerlo. Seteamos el importe y parseamos esto. Fíjense que de esta forma quedó muchísimo más simple todo lo que estamos trabajando. El método simplemente ya el sesión decorator nos trae el proyecto y hace toda la lógica. De hecho, si no existe, lo crea. Entonces la verdad que nos soluciona bastante el trabajo. Bien. Bueno, la realidad es que el objetivo de este video es solamente esto, poder ver decoración. Si quisiéramos podríamos agregar algún que otro método, pero más que nada quería reflejar lo que es un decorador, que es un objeto que busca englobar funcionalidades más complejas de un objeto. Entonces lo que hacemos es decorarlo, lo envolvemos. El único que me queda es el de set empleado logueado, public void set empleado. Vamos a copiar esto, que lo que va a recibir es claramente un empleado, y este lo que va a hacer es session.set attribute, va a recibir el atributo empleado y lo va a guardar. Bien, entonces acá en la parte del login, que lo tenemos en los controllers, en el out controller, vamos a venir acá y vamos a poner que en vez de hacer esto, set attribute tanto, podemos directamente hacerlo sobre el decorador de sesión. Sesión decorator, sesión dec, igual bien. Y de esta forma ya tenemos trabajado esto, y en vez de tener que estarle pasando el nombre del dato, podemos utilizar sesión decorator punto set empleado logueado y le pasamos el empleado. Entonces no tenemos que estar pasando texto para definir atributos. Ya por medio de nuestra sesión decorator ya pudimos abstraer la lógica de la sesión y no tenemos que castear, no tenemos que nada. Ya le pedimos los datos y ya automáticamente se encarga de trabajar la información de cierta manera que a nosotros nos quede bien.
Normalmente no van a tener tanto problema con respecto a si actualizan los objetos o no. Este es un caso porque simplemente quería ir al detalle. Pero nada, como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y poder hablar del decorator en sí, que la verdad que nos da esta ventaja. Acá podríamos agregar un set proyecto como para guardarlo al final. La realidad es como es el mismo objeto que está en memoria, si lo modificamos ya se ve modificado, no es necesario volver a guardarlo, pero podemos crear un método que sea set proyecto en caso de necesitarlo específicamente. Repito, como es un objeto en memoria, no es necesario hacer un guardado constante del valor de sesión, ni pensarlo ni nada. Es con levantarlo y ya tenerlo una vez. Está, de hecho, con el Session Decorator, la primera vez que lo levantamos podemos ver que por el opcional hacemos esto. Algo que se puede hacer acá que no mostré es, en lugar de trabajarlo de esta manera, trabajar el opcional de esta otra manera. Por el stroke, que lo que va a hacer esto es directamente tirar un error. El problema es que no tenemos forma de autogestionarlo, entonces como que no está tan bueno. No nos lo va a autorrecomendar, pero esto podemos ver que tira un no such element exception. Entonces podríamos poner catch y acá hacer toda la lógica que teníamos antes en lugar de hacerlo como estaba. Todo esto que hice acá, en realidad lo único que deberíamos hacer es esto. A veces es mejor manejarlo de esta manera. Entonces, si no lo llega a encontrar, lo crea, lo guarda, y no tenemos que hacer una lambda ni nada raro para estar haciendo andar esto. Esta es otra forma. Decimos que si no, tira una excepción, que yo directamente la tire, que se ocupe él, y directamente acá la gestionamos. Bien, guardamos, y ahora podemos mostrar el proyecto más que nada a nivel funcionamiento, porque le agregamos algunas cositas, como por ejemplo ahora si yo vengo acá, automáticamente nos va a mandar a out, como pudieron ver. Fíjense que yo entré por creación proyecto controller, pero me mandó directamente a out. Nos identificamos y ahora ya estamos logueados. Esto de traer el dato de sesión así, como podemos ver, también deberíamos haberlo hecho en el empleados controller, o no, porque en realidad el dato lo estamos levantando, ahora que lo pienso, desde la vista. Por eso recomiendo generalmente no levantar datos de la vista. Siempre para mí es mejor levantar el dato en el controlador y pasárselo a la vista como un atributo. Pero eso cada uno lo manejará como lo desee. Lo que tiene de bueno esto es que podemos en cualquiera de sus métodos poder gestionar esto de que si llega a estar el dato de sesión caído o lo que sea, si no está el usuario logueado, podemos directamente pinchar. Podemos tirar directamente. Entonces acá, por ejemplo, en cualquiera de estos métodos, por ejemplo el doPost o el doGet, podríamos hacer doPost, doGet directamente. Venimos acá, podemos ver todos los métodos. En el doGet podemos venir e incluso podríamos hacer esto: crear un Session Decorator, y si llega a disparar la excepción, redireccionamos. Session Decorator igual new Session Decorator, y le pasamos request get session. Acá podemos poner session deck, este empleado logueado, y acá aprovechamos el try catch, y si llega a tirar un empleado deslogueado exception, lo que hacemos es response.send redirect, lo mandamos a out y hacemos un return. De esta forma estamos validando automáticamente que lo mande a donde corresponde.
Bien, nada, principalmente esto lo podemos poner acá y de esta forma evitamos seguir si el empleado está deslogueado. Podríamos incluso continuar un poco más, poner todo esto en un try catch. Vuelvo a tener el mismo problema que antes. Estaría bueno tomarlo bien, tomarlo así, y esto de última, si en algún momento levantáramos el dato, si tuviéramos que levantarlo en algún momento, ya lo tendríamos todo en un try catch. Por ende ya estamos constantemente controlando que si el usuario no está logueado, nos redirecciona. Entonces, al poner esto en el doGet, ya automáticamente solucionaríamos el problema. Hay algunas formas mejores, las podemos ir viendo, pero en un principio creo que para poder gestionar un control básico de excepciones, esto ya sería ideal. Lo único que no tiene de tan bueno es que tenemos que estar englobando tanto en el doGet como en el toolPost un try y un catch. Hay formas de generalizarlo, la realidad, con algo que se llama filtros, pero para empezar la verdad que estamos bien así, así que lo dejo de esta manera. Bien, cualquier cosa, ya saben, me escriben, me consultan, así que por ahora dejo el video